Bienvenidos, este es su programa Voces Disidentes, una servidora Esmeralda Alcaraz, terapeuta sexual, complacida como siempre de estar con todas y todos ustedes. Les invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 317-38-250-31, 317-38-265-32 o nos pueden enviar un WhatsApp al 317-121-2325. En Facebook estamos en Radio Universidad Autlán 102.3 FM o en Twitter e Instagram @Radio UDG Autlán. Nos pueden escuchar también vía internet udgtv.com /Radio UDG /Autlán /. Saludamos a quienes hacen posible este programa en la subdirección regional, a nuestra amiga querida Elia Macías, en la producción a Silvestre Canil y en la operación técnica a Aldair Arechiga. El día de hoy tenemos un programa súper precioso. Estaremos hablando sobre la visibilidad lésbica, así que acompáñanos. Antes de que nos condenaran, nos ignoraron. No éramos pecado, no éramos enfermedad, no éramos nada. Para que algo pueda ser nombrado, primero tiene que existir. Y nosotras, en la historia que los hombres escribieron, simplemente no existíamos. Si una mujer apenas alcanzaba para ser reconocida como ser humano, ¿cómo iba a nombrar su deseo? ¿Cómo iba a nombrar el amor entre dos seres que ni siquiera contaban como personas completas? No, no nos condenaron, nos borraron. Así comienzo la reflexión sobre este tema tan importante que es la visibilidad lésbica. Cada 26 de abril se conmemora este día con la intención de que el mundo, el interno y el externo, pueda contemplarnos a nosotras, las mujeres lesbianas, como personas que tenemos particularidades y que tenemos necesidades muy específicas. Entonces, cuando hablamos de ser visibles, no hablamos de que nos nombren, sino que el contexto en el que nos desarrollamos pueda estar pensado en estas particularidades. Reflexionando el por qué la vivencia lésbica ha sido invisibilizada u omitida en muchos temas, me hace pensar pues que esas mujeres que nos educaron a nosotras fueron mujeres que vivieron en una época donde hablar de la homosexualidad era un sinónimo de patología. En aquellos tiempos donde estaba la mujer que me educó a mí y que educó a muchas de nosotras, no existían referentes lésbicos, no había música, no había arte, no había redes donde mencionaran nuestra existencia. Entonces estas mujeres que nos dieron estos espacios para desarrollarnos, no podía entrar aquí y acá el vernos como personas completamente válidas con el derecho de expresar nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras metas, pero además el sistema en donde nos desarrollamos tampoco estaba preparado. Y la reflexión de hoy es preguntarnos si en nuestro quehacer diario, específicamente en el tema de salud, si ya estamos con esta apertura de ofrecer a nuestros usuarios, a nuestras usuarias, a nuestros clientes, una visión donde todas las orientaciones sexuales quepan legítimamente, no solo de nombre, sino que lo que nos ofrecen esté hecho a la medida. Cuando yo platico con varias compañeras lesbianas o algunas terapeutas que al igual que yo nos dedicamos a hacer rehabilitación de todo esta forma de vivirnos en el placer, nos cuestionamos si efectivamente
estamos brindando un espacio de neutralidad para que nuestras pacientes, nuestras clientes puedan hablar de sus deseos? ¿O será que estamos asumiendo la heterosexualidad? Si volteamos a ver la historia, podemos comprender que la represión sobre los deseos, sobre la expresión del erotismo, siempre ha estado reprimida. Porque, bueno, el mandato principal era que tener contacto sexual era para reproducirse, no era para tener placer. Entonces, en esta narrativa hubo mucho daño, mucho castigo y, por supuesto, represión a quienes expresaban sus deseos sin esta finalidad de reproducirse. Entonces, las mujeres lesbianas entramos ahí porque la manera de expresar nuestros afectos en ningún momento tiene otra finalidad más que la intimidad y el placer. Hasta apenas hace 36 años se eliminó del manual de diagnóstico a la homosexualidad como una patología. Hace 36 años. Es decir, quienes nos crearon a nosotras todavía escuchaban de voces científicas que ser una mujer lesbiana no era normal. Y antes de estos manuales de diagnósticos que hablan de ciencia, más atrás también había el estigma de la religión, que quienes ejercíamos un contacto con la finalidad de la intimidad y del placer y no de la reproducción, también estábamos pecando, que no era bien visto ante los ojos de un ser superior. Toda esta historia ha sido un obstáculo para que al día de hoy, en el 2026, todavía se siga teniendo estigma sobre la forma de vivirse como mujer lesbiana. Y sí, hemos reflexionado que hay mujeres que no quieren ser visibles. ¿Por qué? Porque en el contexto en el que estamos, aunque esté legislado y aunque en teoría tenemos el mismo derecho de expresarnos, es un ambiente aún hostil. Todavía encontramos quienes creen que la vivencia lésbica es porque algo nos sucedió en la infancia o porque no hemos encontrado varón, ese hombre, que nos haga ver el mundo de una manera diferente. Todos estos estigmas en bromita y en seriedad posiblemente es lo que nos hace a que no queramos ser visibles. Además de ir a un ambiente aparentemente neutro y respetuoso entre personas letradas y con este conocimiento de que ser lesbiana no es una patología, no es un pecado y no es un trauma, pero asumen que yo me relaciono eróticamente con un hombre, el discurso, ¿sí? La historia clínica, las preguntas que nos hacen van dirigidas a asumir que yo me vivo como heterosexual. Y para nosotras las mujeres lesbianas puede generarnos incomodidad. Hay a quienes hasta pareciera que nos vuelven a recordar que no estamos en el camino que deberíamos de seguir. Entonces sí, antes del programa yo le pregunté a algunas chicas si querían hablar del tema. Vamos a ver algunos testimonios. Decían, pues sí, no siempre queremos salir. Y hay personas lesbianas que en definitiva me dijeron, yo no quiero salir. Esta es la primera reflexión antes de irnos al corte de si ser visible, solamente ser nombrada que existe esta orientación sexual, o si ser visible es generar un ambiente en donde las mujeres no tengamos preocupación, incomodidad, que no tengamos miedo de decir quiénes somos y cuáles son nuestras necesidades específicas. Vamos a un corte y regresamos.
lo contrario. Y entonces hacen preguntas de, ¿estás casada? Asumiendo que es con un hombre, o cuando estaba más jovencita, ¿ya tienes novio? O cuando me ven con una chica y me preguntan si son hermanas, si es tu amiga, o ustedes qué son. O para las personas, estas mujeres lesbianas que tienen una expresión femenina, que también se les invalide por decirles, pues no pareces, como si nuestros afectos y nuestros deseos se representaran con ciertas características, con cierta expresión. Y así muchos ejemplos más de cómo invisibilizan esta potencialidad que tenemos las mujeres de relacionarnos desde el amor y desde el erotismo, desde los vínculos y los proyectos de vida con otras mujeres. Pero hay otras formas de invisibilizarnos, por ejemplo, la institucional, que yo estuve trabajando en el sector salud, por eso puedo hablar sobre el tema, en donde llega una mujer a consulta y antes de preguntarle con quién se relaciona eróticamente, nos preguntan, ¿con qué método te estás cuidando? Se refieren a qué estás usando para no quedar embarazada. Antes de preguntarnos si tenemos contacto sexual con hombres o si practicamos la penetración. Otra, que en una consulta médica yo nunca he recibido asesoría para prevenir infecciones de transmisión sexual específicas con las prácticas eróticas que podemos tener las mujeres en donde no hay coito. Por supuesto, la falta de estudios, la falta de investigación para que las y los profesionales, en base en la evidencia, puedan generar estrategias específicas con necesidades específicas. Si no hay, entonces no nos están viendo. Nos están nombrando como lesbianas, pero no nos están viendo para ofrecer un servicio muy particular. Y por supuesto, la invisibilidad personal, invisibilizarme. Es decir, yo hago cosas o digo cosas en donde quiero ocultar mi orientación sexual. Con mucha pena quiero compartirles y confesarme con todas y todos que yo estando en mi casa, había unos albañiles en la casa de los vecinos y se acercaron para ofrecerme impermeabilizar el techo. Y en este sesgo de que a las mujeres nos subestiman en costos y en función de cómo se hace la impermeabilizada, yo en automático, sin meditarlo, hice un comentario para que la otra persona, el albañil o el encargado de las obras, asumiera que yo lo iba a consultar con mi pareja hombre, como en una manera de protección. Y no lo evalué. Fue modo defensa. Entonces, desde mi experiencia, desde mi vivencia, puedo entender cómo otras mujeres no quieren ser visibles. Y en lo que respecta a mi profesión, que es la terapia sexual, puedo observar cómo entre las mismas chicas lesbianas tienen duda de cuál es la sexualidad correcta, si efectivamente debe haber roles en el erotismo. ¿Por qué? Porque no tenemos referentes sobre el placer. Y lo que hemos aprendido o lo que hemos visto de cómo es esta forma de ser en el sexo es a través de la pornografía. ¿Cómo se valida el placer entre mujeres cuando éste no ha sido nombrado? Y cuando ha sido representado a través de la pornografía que escriben, dirigen, que producen los hombres bajo una mirada heteronormada. El sistema a las lesbianas nos ha quedado a deber bastante. Voces disidentes. Perspectivas, voces y testimonios desde la diversidad.
y más siendo una mujer casada. Vengo de una familia sumamente católica y conservadora. Fue difícil, sí, pero fue lo más liberador. Yo me siento y soy una lesbiana obvia, no por eso quiero ser un hombre, y me siento orgullosa. Para mí es un orgullo ser lesbiana. Para mí es un orgullo mostrarme como lesbiana, que se me note que soy lesbiana. Sí, existimos, aunque a muchas personas les incomode el que existimos. Pero también habitamos esta munda y tenemos un lugar y un espacio. Y lo que yo quiero aportar a las personas que se relacionan conmigo, que me conocen, es sé tú misma, sé tú mismo, siéntete con esa libertad, porque pareciera que ahorita ya es más fácil, porque se habla mucho del tema, pero no, todavía a estas alturas del 2026 sigue habiendo personas que se casan por seguir los lineamientos de una sociedad, de una familia. Para mí ser una lesbiana visible es pues que no ando echándole el can a todas las mujeres que pasan, que soy una persona común y corriente. Simplemente lo que a mí me gusta es amar a una mujer. Muchas gracias. Para mí, ¿qué es la visibilidad lésbica? Para mí la visibilidad lésbica es una manera de reivindicarnos con nuestras luchas. Es la forma en la que nosotras hemos encontrado para decirle a otras compañeras que no están solas, que otras realidades pueden ser posibles. No es de ninguna manera de forma obligada a salir de los closets. Cada una en su proceso muy natural podrá hacerlo o no hacerlo. Y lo más importante es, para mí, vivirme como una lesbiana visible es que las personas sepan que cohabitamos su mundo, que es nuestro mundo también, y que la diferencia entre nosotros es tan pequeñita como tener el cabello de color diferente, como tener un lunar, como el color de piel. Me parece que así de significativa es la diferencia entre nosotras y que por otro lado el trabajar todos los días por esta visibilidad nos ayuda también a que se formen políticas públicas para una vida libre de violencia y para justo erradicar la discriminación. I could eat that girl for lunch.
de somos invisibles, aunque seamos nombradas, existe una forma de invisibilizarnos aún más compleja, aún más profunda, y esta es, en cierto grado, una lesbofobia interiorizada, a internalizar los prejuicios sociales. Por más buena intención que tengamos las mujeres lesbianas de estar, de resistir y de nombrarnos, somos contexto. Y desde la antigüedad, quienes estamos fuera de la tribu, podemos morir. Es como estar en el exilio, no formar parte de una comunidad nos hace vulnerables. Entonces, ser lesbiana no significa que hay algo mal en mí. Significa, este rechazo propio, es que a veces me veo con los ojos que me ven allá afuera, en mi contexto, en mi familia, en mi trabajo, en la sociedad en general. ¿Qué sucede cuando nosotras las mujeres tenemos en mayor o en menor grado esta lesbofobia interiorizada? La tendencia a tener ansiedad o depresión es más elevada, lo que quiere decir que el bienestar psicológico es menor. Entonces tenemos más dificultad en relacionarnos desde una manera auténtica. Así que esta manera de existir en el mundo donde no nos vemos completamente nos dificulta en cómo vivir la vida. Primero existe la violencia afuera que nos enseña cómo debemos de sentirnos y luego empieza la violencia adentro. Entonces pon atención cuáles son los mensajes que has escuchado de los tuyos, de tu familia, cómo te tratan en el contexto social. ¿Qué tipo de educación recibiste? ¿Era heteronormada? Y por supuesto, la sanción social del deseo. Con todo esto que hemos escuchado, entonces, ¿cuál es mi papel? ¿Qué debo de hacer yo para trabajar en esta violencia interna o en esta invisibilidad interna? Reconstruir una narrativa personal. ¿A qué me refiero? A que eso que hablas de ti, lo que sale de tu boca cuando haces referencia a tu persona, que tenga un enfoque completamente positivo. También cuestiona las creencias que hay ahí adentro. Una vez que revisas qué es lo que tú estás creyendo, cuestiónalas y observa cómo el sistema te ha llevado a normalizarlo. Hazte las preguntas necesarias para que puedas observar y así cambiar. Valida tus deseos, valida tu identidad. Y la autoaceptación va a ser progresiva. Si aprendiste a mirarte con rechazo, no eres la culpable. Sin embargo, sí es nuestra responsabilidad cuestionar, modificar y vivirnos de una manera en donde yo no me violente con lo que cuento sobre mí misma y sobre otras mujeres. Reflexionamos que no solo es una idea, sino que esas ideas pueden hacer que esta forma de vivirnos en la vida se dificulte. No solo es una idea, sino es una serie de ideas que nos hacen andar por el mundo de una manera que nos genera conflicto. Nuestra salud emocional no es buena cuando existe un rechazo. Pero sí comienza con el cuestionamiento de lo que aprendiste sobre ti misma y sobre otras mujeres que aman, que desean y que tienen proyecto de vida así dirigido, potenciado hacia otras mujeres. No naciste con vergüenza, esa la aprendimos. Y todo lo que se aprende se puede desaprender. Voces disidentes. Perspectivas, voces y testimonios desde la diversidad. Hola, mi nombre es Alejandra, tengo 38 años, soy lesbiana y pues a mí me tocó
pues me tocó darme cuenta de que yo era lesbiana desde que me acuerdo. Yo con 6 años, pues yo ya decía a mi mamá, le preguntaba de, oye mamá, ¿por qué cada vez que vamos a una boda, por qué las bodas siempre son entre un hombre y una mujer, ¿no? Y yo le decía, ¿por qué no podemos ir a una boda que sea entre 2 mujeres o entre 2 hombres, ¿no? Porque yo le decía, pues yo cuando sea grande me gustaría casarme con una chica, ¿no? Entonces, claro, mi mamá súper mega censuró eso que yo le decía cuando tenía 6 años, ¿no? Y entonces me prohibió que yo dijera nada, ¿no? Me decía, mira, vamos a ir a esta reunión familiar, vamos a ir con no sé quién, va a venir tal visita, pero tú no digas nada, ¿no? Y en donde salgas con tus cosas, pues así te va. El caso es que, pues, cuando yo tenía 6 años, pues transcurría el año de 1993 y en esa época nadie en el mundo estaba hablando de matrimonio igualitario, porque, bueno, creo que el primer país que lo aprobó fue Países Bajos y fue muchos años después. Entonces, pues nadie hablaba de matrimonio igualitario, sin embargo, en mi cabecita eso ya existía, aunque no hubiera representación y que no hubiera visibilidad lésbica, no hacía que a mí se me olvidara esa idea, al contrario, eso yo tenía clarísimo que era lo que yo quería en la vida, y en lugar de desincentivar, ay, ya, no sé cómo se dice, de no incentivar, pues, mi deseo de lo que yo quería, pues más bien me hacía sentir muy sola, ¿no? Alguna vez me dijeron que había más hombres homosexuales que mujeres homosexuales porque los hombres, porque eso era una perversión y los hombres eran más tendientes a ser pervertidos, ¿no? Y que eso no era algo de mujeres, ¿no? El ser pervertidas. Entonces, yo en mi mente de niña, yo decía, pues yo no soy pervertida, pero sí soy lesbiana, ¿no? Y seguramente pues he de ser como la única. Entonces hay como mucho sentimiento de soledad por no haber tenido representación. Y pues la visibilidad, la verdad es que es muy importante porque no solamente le hace la vida más fácil a las niñas, sino que también le haría la vida más fácil a las mamás de esas niñas, ¿no? Mi mamá pues nunca había visto, yo creo que nunca en su vida había visto a una lesbiana, ¿no? Creo que sí me contaba de que de pronto por ahí en los pueblos en donde ella vivió, pues se sabía de por ahí del jotito del pueblo, ¿no? Pero de la lesbiana, pues no, era algo rarísimo. Entonces ella pues no sabía qué hacer. Y creo que habiendo representación positiva de, mira, estas 2 chicas se casaron y tienen una buena vida y son personas normales, no comen niños, todo está bien. Creo que eso alivia mucho no solo la sensación de soledad de las niñas, sino la angustia de las mamás también. Loca anoche mientras me besabas contra la pared y te quiero decir algo. No puedo esperar a que me beses otra vez. Quiero más y más de lo que me diste ayer. No sé cómo hablarte y no sé lo que querés. No quiero asustarte, pero creo que tenés todo lo que quiero.
lo que sostiene a la novela. Yo te acepto, pero lo que haces no lo acepto.
Esa forma de que nos pidan que guardamos silencios o que no mostremos nuestro afecto, eso no suena a aceptación. Eso suena a un que nadie se entere, que no se note. Eso es borrarnos. Si tú trabajas para una institución, mi primera recomendación es que te formes, es decir, que recibas información, que puedan cuestionar tus prejuicios y que entonces puedas trabajar para que este sistema que nos ha hecho sentir que hay algo mal en nosotras, que entonces te dé la oportunidad de entender y aceptar que existe esta orientación sexual como válida y como saludable. Cuando te toque, te corresponda hacer preguntas que tengan que ver con quién te vinculas erótica, con quién tienes relaciones sexuales o si tienes una relación romántica, habla en neutral. Por ejemplo, si eres un médico, médica, enfermero, enfermera, y tienes que preguntar sobre si usa algún método anticonceptivo, no asumas que esta mujer que está ahí es heterosexual. Entonces, pregúntale de una manera neutra si tiene contacto sexual con hombres. Si te dice que sí, pues ya le darás más información. Si te dice que no, pues entonces dale la información que sí necesita. Si esta persona ya te habló que no tiene relaciones sexuales con hombres y entonces le preguntarás si su práctica erótica es con mujeres, también preguntarle si conoce los riesgos de las infecciones de transmisión sexual. Y para esto, si tú ya tienes educación y puedes comprender cómo no solo con el coito hay riesgos, pues entonces, de una manera neutra, dale educación sexual, dale educación que prevenga y que sepa que la mezcla de fluidos entre héteros o entre no héteros tiene riesgos.